Lo único que dijimos hace un momento, ¿sí? Que entramos a hacer cuentas y todo, es que si yo tengo un campo conservativo, ¿sí? Campo conservativo, la integral de línea no depende de la trayectoria. ¿Sí? La integral de línea no depende de la trayectoria. Eso es lo único que dijimos. Nos tocó hacer unas cuanticas allí para sustentar eso, pero la integral de línea es independiente. ¿Sí? Solamente depende del punto, llamemos punto inicial, y del punto final. ¿Sí? El final aquí. Y ya. Entonces, se demostró el teorema. Entonces, lo que yo hice fue escoger un campo que sea conservativo, ¿sí? El más sencillo posible. Entonces, escogí este, y más xj. Él es conservativo, ok. Y luego, escogido dos trayectorias. ¿Sí? La primera fue unir el punto 1, 0, que está en el eje X. 1, 0. Aquí. Con el punto 0, 1. Entonces ya tengo el punto inicial y final, ¿no? Y ver cuánto a la integral de línea, pero la hicimos la cuenta, según la definición. Nosotros hicimos la cuenta. La idea es que, supuestamente, pues, puesto que este campo es conservativo, no teníamos que hacer esa cuenta que hicimos, ¿no? Bastaría nomás hallar la función potencial y evaluarla en este punto, y luego en este y restar. Pero hicimos la cuenta porque queremos, digamos, verificar lo que dice el teorema. ¿Sí? Entonces se hizo la cuenta y digamos que sobre esta curva 1, la integral de línea sobre la curva 1 de f por punto de r dio 0. Ustedes vieron que dio 0. Listo. Yo le dije, bueno, ahorita el ejercicio es cambiemos la curva. ¿Sí? Los puntos inicial y final que sean los mismos. ¿Sí? Que esa es la gracia. Pero ya que no sea un segmento, sino que sea un arco de circunferencia. Y que sea una circunferencia así. Que una esos dos puntos y que tenga radio 1. ¿Sí? Una circunferencia de radio 1, en efecto, pasa por esos dos puntos. Listo. Entonces hagamos de nuevo la integral de línea, pero sobre esta curva, llamémosla, o esta trayectoria C2. Entonces C2 se puede parametrizar así, miren. Es RT. Este es el primer tipo de parametrizaciones que aprendimos a hacer. Son arcos de circunferencias. ¿Sí? Aquí X va a ser coseno de T. Y Y va a ser seno de T. ¿De dónde varía T? ¿Quién me dice? En este caso, para recorrer de aquí, de 0 a pi medios, ¿no? Exacto. Entonces este va de 0 a pi medios. Entonces yo tengo que hacer la integral de línea y me tiene que dar 0 otra vez. Que por cualquier curva, la integral de línea tiene que dar lo mismo porque es independiente de la trayectoria. Eso es lo que acabamos de demostrar. Que la integral de línea depende del punto inicial y final nada más. Listo. Entonces, voy a hacer la integral de línea. En la forma diferencial, la integral estaría planteada así. La integral sobre la curva C2 de la parte M del campo, que es y de X, más X de Y. ¿Sí? Esta es la integral de línea que tengo que hacer. Listo. Entonces la reescribo. En este caso, la integral sería de 0 a pi medios, que es la variación del parámetro. Sí, ahí varía t, de 0 a pi medios. Y aquí, y que es en la parametrización. Y seno de t. Sí. Por dx. ¿No? Aquí tenemos que tener un cuidado especial. Porque miren, x es igual a coseno de t. Entonces, ¿cuánto es de x? O sea, la derivada de x con respecto a t, ¿cuánto es? La derivada de coseno es menos seno de t. La derivada de coseno es menos seno. Por lo tanto, de x es igual a menos seno de t por dt. Listo. Entonces, mire que este diferencial es un poco complicado. Entonces, es menos
seno de t, ¿sí? Por dt. Entonces ya hice el cambio, ¿no? Y vale seno de t y de x vale menos seno de t por dt. Y continuamos, más x, pero x es coseno de t. Listo. X es coseno de t por dy. Por las mismas razones que hay aquí, pues y es seno de t. Entonces, ¿cuánto es de y? Entonces, de y, creo que va a ser la derivada de seno, que es coseno. Entonces va a ser coseno de t por dt. Eso es de y. Entonces lo colocamos aquí. X por dy, que es, bueno, coseno de t por dt. Listo. Y ahí tengo que hacer esa integral. Bien. ¿Cuánto da esa integral? Bueno, vamos, tiene que dar 0 porque por la curva, por el segmento dio 0. Por el arco circunferencial haría dar lo mismo porque el campo es conservativo. Sino que es más difícil aquí llegar a la respuesta. Entonces estoy igual a la integral de 0 a pi medios seno de t por menos seno de t da menos seno cuadrado de t. Y acá coseno de t por coseno de t da coseno cuadrado. Y factorizo el de t. Entonces voy a hacer todo eso simultáneamente. Por dt. Listo. Y entonces me quedó esa integral. Yo no sé si existe una regla que me diga cuánto es coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. ¿Alguien conoce alguna fórmula de ese estilo? Puedo escribir esto así. Como coseno cuadrado de t menos seno al cuadrado de t. Si uno mira las identidades trigonométricas, creo que hay algo que nos dice cuánto vale esto. O si no, ¿cómo hacemos esta integral? O si no, la tenemos que hacer hacemos primero la integral de coseno cuadrado y luego la de seno cuadrado y la restamos. ¿Sí? ¿Cuánto es la integral de coseno cuadrado? No sé si toque recurrir a tablas pero creo que es muy fácil haciéndolo con una identidad de ángulo doble que es bien conocida. Hagamos esta primero. La integral de coseno cuadrado. Resulta que coseno cuadrado se puede escribir así. Coseno cuadrado es lo mismo que 1 más coseno de 2t sobre 2. Esta identidad es cierta. Listo. De hecho, aquí podemos deducir algo más interesante. Seno cuadrado de t cumple una identidad semejante a esa, pero con una resta. Es 1 menos coseno de 2t sobre 2. Entonces pueden buscar esas identidades que son ciertas. ¿Listo? Entonces si yo resto estos dos términos, porque aquí yo tengo la integral de la resta, ¿no? Entonces, mire que aquí se desaparece un medio, porque aquí tengo un medio también, pero como estoy restando, un medio menos un medio da 0. Y acá me queda coseno de 2t sobre 2 menos coseno de 2t sobre 2. O sea que acabé de encontrar la fórmula que les decía que quería. O sea, coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t es lo mismo que coseno de 2t por dt.
Y si ustedes conocen esas fórmulas para la suma de ángulos, ustedes pueden verificarlo notando que coseno de 2t es lo mismo que tener coseno de t más t. ¿Sí? Y usan las fórmulas de suma de ángulos para la función coseno, que esas sí están en todos lados. Con alfa o beta, lo que sea, igual t y beta t, alfa y t y beta t. Y llegan a esto. Entonces mejor hacerlo así. ¿Y cuánto vas a integrar allí? La integral de coseno es menos seno, entonces me da menos seno de 2t sobre la derivada interna, sobre 2. ¿Cierto? ¿Estamos claros hasta allí? Sobre 2. Ah, no, la derivada de seno es coseno. No, sí, nomás con el seno. ¿Listo? Sobre 2. Esa es la antiderivada. Si ustedes tienen dudas, miren, deriven eso. La derivada de seno es coseno. Entonces me quedaría coseno de 2t sobre el 2, que el 2 es una constante, sigue quedando allí, por la derivada interna. La derivada de 2t es 2. Este se cancela con este y me queda coseno de 2t. Está bien. Entonces esa es la antiderivada. ¿Listo? Y eso lo evaluamos entre 0 y pi medios. Entonces cuando t vale pi medios, aquí me quedaría seno de 2 por pi medios. Me quedaría seno de pi. Menos seno de 0 sobre 2. Esa es la evaluación. ¿Cuánto es seno de pi? Si ustedes colocan la calculadora, seno de pi es 0. Y seno de 0 también es 0. O sea que eso integral da 0. Sí. 0 menos 0 igual a 0. Entonces, ¿qué pasó? Cambié la trayectoria, pero el punto inicial y final coinciden de todos modos. Y la integral dio 0 de nuevo. Y si ustedes inventan cualquier otra trayectoria que una el punto 1, 0 con el punto 0, 1, cualquier trayectoria, ya sea un segmento, un arco de circunferencia, como lo que acabamos de hacer. La primera curva fue un segmento así. La segunda fue un arco así. ¿Sí? Y si ustedes inventan cualquier otra curva, la integral va a dar siempre 0. ¿Sí? Cualquier curva va a dar 0. El trabajo realizado es 0 por ese campo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo uso el teorema fundamental de integral de línea para ver eso? Entonces, recapturemos ideas. El campo es igual a y más xj. ¿Sí? Y más xj. Una función, este campo es conservativo, ya lo vimos. ¿Cuál sería la función potencial de ese campo? Es fácil ver que la función potencial sería esta función de dos variables, f minúscula. ¿Sí? Nosotros ya sabemos cómo tener la función potencial de un campo, sino que esto es tan sencillo que casi que abajo uno se da cuenta. Es la función x por y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si derivo con respecto a x, me da y. Y si derivo con respecto a y, me da x. O sea, me da y, que es la componente m del campo, y me da x, que es la componente n. O sea que en efecto, el campo es gradiente de esa función. Entonces, esta es la función potencial. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el teorema fundamental de integral de línea? Dice, si usted tiene una curva cualquiera, ¿sí? Tal que esa curva une los puntos, que en nuestro caso es el punto 1, 0, al punto 0, 1, con cualquier curva, entonces la integral de f por dr, mire, c puede ser cualquier cosa, un segmento,
un arco de circunferencia o cualquier otra cosa que una esos dos puntos. Listo. Entonces, esta integral de línea, ¿cuánto da? Da f, o sea, la función potencial evaluado en el punto final de la trayectoria. Aquí es el punto final. Aquí el punto final, entonces lo tenemos aquí. El punto final es el 0,1. Menos f evaluado en el punto inicial 1, 0. ¿Sí? Y miren que cuando evalúe f en 0,1, f es esta función. Me daría 0, que x vale 0 y y vale 1. 0 por 1. ¿Cierto? Menos 1 por 0. Y eso es 0. ¿Listo? O sea, se verifica el resultado. Y es consistente todo. ¿Sí? Y mire que es mucho más fácil llegar a este 0 usando el teorema fundamental integral de línea que parametrizando, etc. ¿no? Y cualquier otra curva que se nos ocurra va a cumplir lo mismo. Va a dar 0 la integral de línea. En este caso. Listo. Entonces eso es de lo que trata el teorema fundamental. Si quieren podemos ver otros ejemplos aquí en el texto. O si quieren miremos el taller. Miren la pregunta del taller que ya estamos en condiciones de resolver esta parte. Esta de aquí. Dice, usa el teorema fundamental de integral de línea y determine o calcule esta integral de línea, donde C es una trayectoria. No nos dicen qué trayectoria es, simplemente nos dice que el punto inicial es 0, 0 y el final es 1, logaritmo natural de 2. ¿Sí? Entonces lo primero que deberíamos hacer es, primero, pues aquí nos dicen usa el teorema fundamental de integral de línea. ¿Sí? Lo que implícitamente sugiere que ya se sabe que el campo es conservativo, ¿no? Si le dicen úsalo, es porque las hipótesis se verifican ya. Ustedes no tendrían que probarlo. Pero si ustedes quieren probarlo, definan m igual a esto, m igual a eso y n igual a eso. Y miren si la derivada de n con respecto a x es igual a la derivada de m con respecto a y. Si esas derivadas coinciden, el campo ya es conservativo, ok. Entonces después de eso busquen la función potencial, ¿no? Aquí busca la función potencial. Es decir, por ejemplo, ustedes ya ven ahí que m es igual a 2xy exponencial de x cuadrado, ¿cierto? Y ustedes aquí ven también que n vale x al cuadrado exponencial de x al cuadrado por y. Bueno, creo que aquí me faltó una y. Esas son las componentes del campo, ¿no? Entonces deben buscar una función cuyo gradiente sea igual al campo, es decir, una función de dos variables cuya derivada parcial con respecto a x sea eso, y su derivada parcial con respecto a y sea esto aquí. Tienen que buscar eso. Por ejemplo, en esta parte, ustedes ya pueden tratar de buscar la función potencial, ¿no? ¿Qué dijimos? Si ya sabemos cuál es la derivada parcial de f con respecto a y, si tenemos esta igualdad, en este caso integramos los dos lados con respecto a qué, para despejar f. Aquí tengo la derivada de f con respecto a y. Entonces tengo que integrar los dos lados con respecto a y. Y tratar de recuperar f allí. Estoy usando esta condición nomás. Entonces la integral de la derivada parcial de f con respecto a y. La integral con respecto a y pues es la misma de f, sin la función potencial. ¿Y esta integral cuánto da? Con respecto a y, ¿no?
Si ustedes hacen un cambio de variable, pueden definir u igual a x al cuadrado por y. Entonces de u, con la derivada de u con respecto a y, es x al cuadrado por dy. Y el x al cuadrado por dy lo tienen aquí. O sea que este integral tiene la estructura de la forma e a la u, que es x al cuadrado por y, por du. Y esta integral va a dar, la integral de exponencial es ella misma, es e a la u. Pero u es x al cuadrado por y. Entonces queda x al cuadrado por y. Más aquí una constante que es una función que depende de x en este caso. Entonces ya ven cómo es la forma de la función potencial, ¿cierto? Tiene más o menos esta forma. Hagan lo mismo con la condición sobre m. Y ahí pueden descubrir la función potencial y luego la evalúan en el punto inicial y final. Y eso es lo que vale la integral de línea. Listo, no hago más porque ya prácticamente resuelvo el ejercicio. Listo. ¿Qué más podríamos decir? Aquí pueden ver más ejemplos. Aquí hay más ejemplos en el texto. Por ejemplo, dice, evaluar esta integral de línea donde C es una curva suave a trozos desde menos 1,4 a 1,2. Este es el campo, etc. Este campo yo creo que ya había dado un ejemplo en clase. Es conservativo. De hecho, su función potencial es exactamente esta. Entonces, miren lo que ellos hacen. Dicen, la integral de línea, pues es esa función potencial evaluada en el punto final de la trayectoria, que es 1,2, menos la función potencial evaluada en 1,4. O sea que la dificultad de parametrizar y de hacer la integral de línea, etcétera, se traslada ahorita a encontrar la función potencial. ¿Sí? Es unas por otras. Pero resulta más general y más fácil hallar una función potencial que hacer una parametrización y luego evaluar la integral de línea usando esa parametrización. ¿Sí? Más complicado. Prefiero hallar la función potencial. Listo. Todos estos son ejemplos en el mismo sentido. Aquí hay, miren que el teorema que yo acabo de demostrar tiene una estructura lógica allí. ¿Sí? F conservativo. Entonces, la integral de F por dr sobre una curva C no depende de la trayectoria. No depende de C. ¿Sí? Depende solamente del punto inicial y final. ¿Será que el reverso es cierto? O sea, devolverme es cierto. Si yo tengo un campo tal que la integral no depende de la trayectoria, ¿será que eso implica que el campo es conservativo? Y este regreso es cierto. Solo que la demostración es más complicada y se requieren algunas hipótesis de convexidad, o más bien de conexidad. Se requiere que la curva C, la curva C esté sobre una región del plano conexa. Es decir, que no se pueda separar en dos partes. O sea, que sea un solo trozo. Una región conexa es un solo trozo, no puede estar formada por dos pedazos. Pero esos son detalles que en este sentido el teorema es poco útil, ¿no? Sí, porque yo no tengo cómo demostrar que la integral de línea de un campo no depende de la trayectoria, porque yo no puedo hacer la integral sobre todas las curvas que hay, porque hay infinitas. Entonces, es una curiosidad teórica, pero no es útil. Lo que es útil es que si el campo es conservativo, entonces la integral no depende de la trayectoria, eso sí es útil. Ya que verificar que un campo no es conservativo es fácil. Solamente mirar las derivadas parciales de m y n, ver si coinciden o no. Entonces, por eso esta parte aquí del texto lo que hace es
demostrar ese teoremita ahí que les digo. ¿Sí? Pero que no es importante, ¿no? Para nosotros no. ¿Sí? Para nadie, pues. Porque teóricamente es muy difícil mostrar que la integral de línea no depende de la trayectoria haciendo infinitas integrales, ¿no? Una consecuencia inmediata del teorema anterior es que si usted tiene un campo conservativo, ¿sí? Una consecuencia inmediata es que, vemos que esta es una consecuencia. Otra. Vemos que usted tiene un campo que es conservativo, ¿sí? Y tiene una curva C que es cerrada. ¿Sí? Cerrada. ¿Qué significa eso? Pues que el punto inicial y final coinciden. Es así. Una curva cerrada. Por ejemplo, mi trayectoria puede ser una circunferencia completa, pues. ¿Sí? Entonces, punto inicial y final coinciden. Si usted tiene un campo conservativo y una curva cerrada, entonces la integral de línea de f por dr siempre va a dar 0. ¿Sí? Que la curva cerrada. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que nosotros acabamos de demostrar que si el campo es conservativo, la integral depende del punto inicial y el punto final, ¿sí? Que es evaluar la función potencial en esos puntos. Pero si el punto inicial y final coinciden, esta resta que coloqué aquí da 0. Entonces eso demuestra el resultado. Entonces, sobre curvas cerradas, si yo tengo un campo conservativo, la integral de línea sobre curvas cerradas da 0. Listo. Y bien, aquí ya vienen los ejercicios. Esto de aquí dice, determine si el campo vectorial es o no conservativo. Nosotros ya tenemos una herramienta poderosa para probar eso, ¿no? Tiene que ver si la derivada de n con respecto a x es igual a la de m con respecto a y. Entonces eso no es complicado. Dice, en los ejercicios del 11 al 24, hallar el valor de la integral de línea. Sugerencia. Si f es conservativo, la integración puede ser más sencilla a través de una trayectoria alternativa. Pues miren, en este ejercicio 11, n vale x al cuadrado. La derivada de n con respecto a x es 2x. Y m vale 2y, 2xy. La derivada de m con respecto a y es 2x también. Entonces, este es conservativo, ¿no? Y aquí tengo dos trayectorias, R1 y R2. Cuando t vale 0, las dos comienzan en el origen, en el punto 0, 0, y terminan en el punto 1, 1, cuando t vale 1. Las dos tienen el mismo punto inicial y final. ¿Sí? Y el campo es conservativo. Entonces, en este caso, yo no tengo ni siquiera que usar estas parametrizaciones. O las uso nada más para saber cuál es el punto inicial y final. Pero esta integral de línea sobre ese campo, en esas trayectorias, vale lo mismo en los dos casos, en el A y el B. Porque tienen los mismos puntos inicial y final. ¿Y cuánto vale? Sería más fácil hallar la función potencial de este campo y evaluarla en 1, 1 y restar cuando la evalúo en 0, 0. Entonces, está eso. Miren este campo aquí. Dicen que la curva, miren el 17. Dice que hagamos esta integral de línea, ¿no? Y la curva C
es la elipse dada aquí. La podemos graficar inclusive. Es achatada en el eje X, centrada en el origen, ¿no? Dice que la curva C es la parte de la elipse que va del punto 5,0 hasta el 0,4. Entonces que hagas integral de línea. Entonces miren, aquí es donde es bueno usar el teorema fundamental. Si uno grafica esa elipse, ustedes pueden colocarla en GeoGebra. Esa elipse es así. Estos son sus vértices mayores. Esto es el menor. Dice que la curva que vamos a considerar es desde el punto, la parte de la elipse, desde el punto 5,0 a 0,4. Entonces es esta. Aquí, en este sentido. Eso es C. ¿Listo? Y la integral de línea, miren, que nos piden es esta. Es 2xy de x más x al cuadrado más y cuadrado de y. Dos xy de x de y. Listo. Sobre esta curva C. Entonces, miren, aquí se nos presenta un desafío porque tengo que parametrizar esta parte de la elipse. Se puede hacer, existe una parametrización, pero nosotros no lo hemos estudiado aquí en clase. Nosotros no lo hemos hecho aquí en clase, pero no es necesario hacerlo porque miren, esto es la componente en el campo y esto es M. ¿Sí? Note usted que la derivada de M con respecto a Y es 2x. Y eso coincide con la derivada de N con respecto a X. Entonces, lo que estoy integrando, estoy haciendo la integral de línea sobre un campo conservativo. ¿Bien? Entonces, eso me dice que esta integral que está aquí no depende de esta curva C. ¿Sí? Solamente depende del punto inicial y final. Entonces, puedo calcular la función potencial de este campo. ¿Sí? ¿Cuál será la función potencial? Necesito una función cuya derivada parcial con respecto a Y sea igual a esta componente de campo. ¿Sí? Si yo integro esto a los dos lados con respecto a Y, me queda que la función potencial tiene esta forma. F es igual a X al cuadrado por Y, porque integré con respecto a Y, más Y a la 3 sobre 3. Y posiblemente aquí puede ir algo que dependa de X. ¿Sí? Pero si miramos con detalle, ¿sí? Ignoremos esto que está aquí, supongamos que es 0. Miren que esa función que está ahí es la función potencial ya la encontré de una. No solamente lo voy a decir, sino que lo voy a mostrar. Si yo derivo esta función con respecto a X, me da en esta primera parte 2xy. Me da la primera parte del campo. Y si la derivo con respecto a Y, el derivar aquí, me queda el x cuadrado que está acá. Y si derivo Y a la 3 sobre 3 con respecto a Y, me queda Y al cuadrado. Esa ya es la función potencial. Por lo tanto, en virtud del teorema fundamental, entonces esto es igual. Puedo colocar aquí el teorema fundamental de integrales de línea. Esto es igual a esa función potencial evaluada en el punto final de la trayectoria, que es 0,4. Menos S evaluado en el punto inicial, que es 5,0. Listo. Cuando evalúo eso en 0,4, como X es 0, todo esto se anula. Y Y es 4, me queda aquí 4 a la 3
sobre 3. Menos, cuando y es 0, esto se anula. Me queda 5 al cuadrado por 0, 0. A 0. O sea que esto es igual a 64 tercios. ¿Ven ustedes? Y no hay que parametrizar esta curva, porque el campo es conservativo. Ahora, ustedes dirán, bueno, y si yo quisiera parametrizar esa parte de la elipse, ¿cómo lo hago, no? En la primera clase, cuando hablé sobre trayectorias, no les expliqué cómo parametrizar una elipse, pero es muy fácil. Si usted tiene una elipse de la forma x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual 1, donde pues a es mayor que b. En este caso a vale 5 y b vale 4, en este caso concreto. Entonces la parametrización de una elipse es así. Es r de t igual a, por decirla de una circunferencia, es a coseno de t y más b seno de t j, ¿sí? Y t varía, depende de dónde usted quiere parametrizar la elipse. En este caso, el ángulo es de pi medios, este primer cuarto, ¿sí? Pues si usted quiere toda la elipse, pues entonces este tendría que variar de 0 a 2pi. En este caso concreto específico, como a vale 5 y b vale 4, entonces la parametrización de esa curva es así. 5 coseno t, 4 seno t, t entre 0 y pi medios. Y si usted hace esta integral usando esta parametrización, le tiene que dar 64 tercios. ¿Listo? Pero les adelanto que va a ser bien complicado. Que por aquí quedan 2 veces 5 coseno de t por 4 seno de t por dx, que es menos 5 seno de t. Una multiplicación de funciones allí de seno y coseno bastante complicada, ¿no? Para llegar a esta respuesta aquí, a la que llegamos nosotros de manera muy fácil. Y si yo le cambio y digo que la curva va desde acá hasta acá, pues simplemente cambio el punto final y ya. Y hago la misma evaluación. Entonces este teorema es bastante poderoso en ese sentido. ¿Listo? Ya nos quedó para el lunes estudiar este teorema de Green. Bien. Ya en una sola clase no se puede ver los teoremas. En especial, miren, aquí está la afirmación que hace el teorema de Green. Que una integral de línea se puede hacer mediante una integral doble. ¿Sí? Y nosotros aquí somos expertos haciendo integrales dobles. Entonces, un resultado interesante también. Un puente que hay entre los dos tipos de integral, ¿no? La doble y la de línea. Y es fácil de demostrar. Inclusive ustedes pueden empezar a leer esto y ya podrían resolver inclusive este punto. Pero con lo que tienen hasta ahora, de forma sobrada pueden resolver estos dos ya. Con lo que damos el lunes, ya estos últimos dos punticos. ¿Listo? ¿Preguntas aquí? Entonces nos vemos el lunes para ver teorema de Green. Bien. Listo, profe. Listo, profe. Hasta luego, que esté bien. Bueno, que estén bien. Listo, Chao, profe, chao. hasta luego. Hasta luego. Profesora, hasta Bueno, hasta luego.